Habla en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, San Juan, capítulo 17, verso 14. Dice la palabra de Dios de esta manera, Evangelio. Este va a ser nuestro texto base de toda la enseñanza de este día. Evangelio, capítulo 17, verso 14. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Van a sentarse, hermanos. El tema, el día de hoy, yo le puse por título, No somos del mundo. ¿Saben lo que conlleva esto al decir Dios que no somos del mundo? No somos del mundo. Vamos a dar inicio en Juan 14, en 17:14, dice, yo les he dado tu palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese momento nosotros llegamos a pasar o a formar parte de la familia de Dios. En ese preciso momento, cuando nosotros recibimos el mensaje, creímos el mensaje, nos arrepentimos, llegamos a formar parte de la familia de Dios. La palabra de Dios para nosotros ha sido vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Él dice, yo les he dado tu palabra, nosotros volvimos a la vida. Mira, el Salmo 119, verso 92, dice de esta manera, Salmo 119, verso 92. Se lo voy a leer este texto en traducción de lenguaje actual. Lo traduce de esta manera, mira. Si tu palabra no me hiciese tan feliz, mira el poder de la palabra de Dios. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. ¿Qué dice en Juan? Que Él nos dio la palabra. Dice, les he dado tu palabra. Pero aquí en este texto dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. ¿Te acuerdas cómo estábamos antes de conocer de Cristo, de conocer de la palabra de Dios? Teníamos amargura, resentimiento, teníamos tantas cosas encima. Tratábamos de desquitar nuestra ira con las personas que nos rodean, hasta con el perro lo pateábamos. Porque nosotros teníamos tanta amargura, tanta resentimiento, tanta soledad, tanta tristeza. El día de hoy sigue pasando lo mismo. La persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido la palabra en su vida, sigue cargando tanta tristeza emocional, espiritual, tanta depresión, soledad. Siente que no es importante para nadie, siente que no vale nada y por eso se tiene que llenar de vicio, de cosas malas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvidaré de tu palabra, pues ella me da vida. La palabra de Dios nos da vida. Y aquí dice, yo les he dado tu palabra. Y al darnos la palabra de Dios, nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos vida. Vemos las cosas en un sentido diferente. La palabra de Dios dice que todo aquel que no ha recibido la palabra, no ha creído en Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Está esclavizado. Vive una vida completamente de fracaso, de derrota. Pero la palabra de Dios nos llena de gozo. Yo no sé si a ti te llena de gozo la palabra de Dios. Ay, qué martirio ir hoy a la palabra de Dios al servicio. Y luego que se avientan 3 horas. No, es mucho. Podía quedarme a descansar 3 horas. Me podía quedar a ver la novela, a ver el fútbol, a ver una serie, a ver algo en la televisión. Hoy que es día de descanso.
¿Por qué? Porque la palabra no es vida para ti, no es felicidad. ¿Por qué es eso? Porque no has recibido la palabra de Dios, pero para nosotros la palabra de Dios es alegría, felicidad, es vida. ¿Amas la palabra de Dios? Porque Él dice que nos ha dado la palabra de Dios. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y cómo tienes la palabra de Dios? ¿Como algo precioso a tu vida? ¿Como algo que no importa? Esto es lo que es la palabra de Dios en nosotros. Mira, dice el Salmo 119 aquí mismo, pero más adelante en el verso 103. Traducción lenguaje actual. No, nueva traducción viviente, perdón. Dice de esta manera. ¿Sabías que todo el Salmo 119 habla sobre la palabra de Dios? Cuando tú lees el Salmo 119, todo el contexto es exaltación a la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios genera en ti. Es el Salmo 119, todo está hablando de la palabra de Dios. Mira, dice de esta manera. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. ¿Es dulce para ti la palabra de Dios? Yo no sé qué es lo que te encanta. Te encantan los dulces, te encantan las colaciones. Bueno, ya no hay, ya son pasadas, ¿no? Las gomitas, no es que te guste de dulces. Una paleta, un chicle. Yo tengo mi dulce ahí que siempre me compro. Pero la palabra de Dios debe de ser eso para nosotros, debe de ser un deleite. Así como vas a la tienda y lo primero que ves en el refrigerador es tu cocota, así debería de ser la palabra de Dios para nosotros. Ay, me fascina la palabra de Dios, conocer más de Dios. Ay, yo quiero aprender más de Dios, yo quisiera más tiempo para las cosas de Dios. Yo quisiera, me deleito porque la palabra de Dios es vida para mí. La palabra de Dios tiene poder en mi vida, me da felicidad, me da alegría. Pero la palabra de Dios, ¿qué genera en nosotros? Carga, tristeza. Eso genera la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de generar en nosotros vida, aliento, felicidad, ganas de conocer a Dios. Mira, en Juan capítulo 5, verso 24, dice de esta manera, Evangelio, Juan 5, 24, su palabra dice de esta manera, de cierto os digo, el que oye mi palabra. En este momento estás oyendo la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra, estás oyendo la palabra, ¿no?, de Dios, estás creyendo al que me envió. Dios envía su palabra para nosotros. Dice, tiene vida eterna. No dice, tendrá cuando se muera. No, la vida eterna la empiezas a tener desde ahora. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Dice, y no vendrá la condenación, mas han pasado de muerte a vida. Esto es lo que genera la palabra de Dios en nosotros. Por eso aquí dice Juan, dice, yo les he dado tu palabra. Lo primero que necesitamos es la palabra de Dios en nosotros para tener la vida de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, créanme que nosotros estamos muertos. Juan capítulo 12, verso 48. Juan capítulo 12, verso 48. Dice, Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza no recibe mis palabras. El que rechaza a Jesús no recibe las palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que se ha dicho es lo que nos va a condenar. Porque no quisimos oír la palabra de Dios y no quisimos recibirla. La palabra de Dios la tienes que recibir en tu corazón. La palabra de Dios tiene que hacer cabida, morada en tu corazón, en tu vida.
poder de la palabra de Dios. Jesús predicando dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no tiene efecto en ustedes. Ustedes no quieren nada. Mi palabra, yo les doy mi palabra, yo les digo mi palabra, yo les predico mi palabra y ustedes no la reciben. Esto dice en Juan capítulo 8, mira. Juan capítulo 8, mira lo que pasó. Verso 37. Juan 8, 37 dice de esta manera. Dice, sé que soy descendientes de Abraham. Le está diciendo a los que estaban escuchando ahí, a los judíos. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Ay, qué sueño! Está bien aburrido esto. Porque la palabra no haya cabida en nosotros. ¿Te aburren las cosas de Dios? La palabra no haya cabida en nosotros. Y tú dices, yo soy buena persona. Pero si la palabra de Dios no haya cabida en nosotros, si la palabra no endulza nuestra vida, si la palabra de Dios no nos da aliento, si la palabra de Dios no nos confronta, si la palabra de Dios no nos corrige, si la palabra de Dios no hace nada en nosotros, la palabra de Dios no haya cabida. Dice el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podemos escuchar la palabra sin dormirnos. La palabra de Dios nos ocasiona sueño. Yo siempre les digo, no puedes dormir, sufres de insomnio, agarra tu Biblia, empieza a leerla y vas a ver que te duermes en menos de 2 minutos. La palabra de Dios te produce sueño. La palabra de Dios nos duerme. La predicación nos duerme, nos aburre, cuando la palabra de Dios debería de ser un deleite. Dice, yo me gocé con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Mañana es el día del Señor. Ay, qué bueno, ya me voy a arreglar, mañana voy a ir a la casa del Señor. Pero dices, mañana es domingo. Ay, mañana domingo, día del servicio. ¿Te imaginas? Eso decimos. Cuando las cosas de Dios deberían de ser un deleite. Yo me gozo porque llega el día domingo para ir a predicar, para ir a la casa de Dios, recibir palabra de Dios. No. Imagínate que vas a una fiesta. Vas a la fiesta y el que te invitó ya preparó toda la comida. Y tú llegas y dices, no quiero comida. El hombre se esmeró en preparar la comida. Y tú la tiras a la basura. Porque la palabra no haya cabida en nosotros. Jesús nos ha dado su palabra porque sabe que el ser humano lo que necesita es la palabra de Dios. Mira, a veces creemos que lo que necesitamos es dinero, salud y educación. No, es que si tú tienes educación ya la tienes hecha. Tienes tu vida arreglada. Si tú tienes dinero, se te facilita la vida. Si tú tienes salud, no, hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Mentira. Lo que necesita el ser humano es la palabra de Dios haciendo vida en nosotros. La palabra de Dios dice que es viva. Está viva, es eficaz. ¿Han leído eso en Hebreos 4:12? La palabra de Dios es vida para nosotros, está viva, y cuando entra en nosotros nos empieza a dar la vida de Dios en nosotros y empezamos a ver las cosas como Dios las ve, empezamos a juzgar las cosas como Cristo las juzga. Nosotros empezamos a vivir una vida nueva, pero si la palabra de Dios no haya cabida en nosotros, ¿cómo quieres vivir diferente? Oiga, ya otra vez. Está aburrido. A mí hábleme que me quiero hacer rico, que Dios me va a dar sin sacrificio. Fíjate que la palabra de Dios te va a dar vida. Pero cuando la palabra de Dios te da vida, ¿sabes lo que va a venir? Mira lo que dice en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. ¿Ya recibiste la palabra de Dios? ¿Y qué va a venir? Y el mundo los aborrecerá. No, yo para qué quiero. Yo lo que quiero es que me amen, yo quiero que me den premios, reconocimientos, yo quiero que la calle lleve mi nombre, que me hagan una escultura. Yo lo que quiero es
que me hagan un monumento donde se alabe mi éxito. Pero ¿qué dice? Cuando tú recibes la palabra de Dios, lo que va a venir a ti va a ser la crítica, el aborrecimiento. Vas a ser odiado, vas a ser aborrecido. Pero tú vas a tener la felicidad, vas a tener la vida de Dios. No, no, no. Mire, yo no sé usted qué predicación está dando, pero yo sé que el cristiano va a ser amado, va a ser rico, próspero, admirado. A mí me enseñaron eso, que nadie me tiene que odiar porque yo soy cristiano. Ese es tu cristianismo tuyo. Pero según el cristianismo bíblico, dice que vas a ser aborrecido. ¿Sabes por qué vas a ser aborrecido? Porque tú tienes la vida de Dios en ti y tú no vives como las demás personas. Y la vida de Dios se va a manifestar en ti y tú vas a incomodar a tus compañeros de trabajo, tú vas a incomodar a tus compañeros de la escuela, tú vas a incomodar a las personas que te rodean porque tú no vives como ellos. Dice en Juan capítulo 15, verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, entérense de esto, dice, sepan, si el mundo te aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué le pasó a Jesucristo, nuestro Señor? Lo golpearon, lo mataron. Cristo fue popular. El día de hoy hacemos monumentos. ¡Ay, Jesucristo! El otro día hablábamos. Hoy veneramos a los santos hombres de Dios de antaño, de la antigüedad. Aquí nosotros adoramos a Santo Tomás. ¡Ah, es un santo patrono! Pero si Tomás viviera, nosotros lo mataríamos. Si el apóstol Tomás viviera, no necesitaría irse a Babilonia, donde según se supone que murió. No, nosotros mismos mataríamos a Tomás, por lo que el mensaje que él daría. Nosotros lo empezaríamos, no, vamos a agarrar piedras, a garrotazos, lo que fuera. Si Juan el Bautista viviera en nuestros tiempos, nosotros lo mataríamos. Esteban confrontó a los religiosos de su tiempo. Dice, ustedes arreglan los monumentos de los hombres pasados, ustedes dan a entender que son descendientes de esos que mataron a los santos hombres de Dios. Nosotros hoy adoramos a los grandes hombres de Dios de la antigüedad, pero si nosotros viviéramos a su lado, nosotros los aborreciéramos porque nosotros vivimos una vida desenfrenada, alocada. A Cristo, el día de hoy todos lo reconocemos y lo adoramos. Pero si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que Él murió, nosotros hubiéramos gritado, sí, mátenlo, mátenlo, nos cae manda diciendo nuestras verdades. El día de hoy admiramos los profetas, por ejemplo, como Isaías, Jeremías, y ves, ay, no, mira, esos pueblos bien rebeldes, no querían nada de Dios. Ese es nuestro caso. Se dice que Isaías fue aserrado, cortado, amarrado y le metieron el serrucho por la mitad y lo partieron. Eso se dice según la tradición. ¿Te imaginas? Los hombres de Dios, nosotros los vemos en la Biblia, ¡ay, qué grandes hombres de Dios! Pero en su tiempo no encajaron, dice en Hebreos, que no eran dignos. Fueron perseguidos, aserrados, muertos a golpes, perseguidos, les hicieron lo que quisieron. Así que cuando tú recibes la palabra de Dios te va a traer vida, pero te va a traer aborrecimiento de los que te rodean. ¿Han escuchado personas que dicen, yo soy cristiano y a mí todos me aman? ¿No les ha tocado ver ese tipo de personas? O tal vez tú seas un cristiano que todos te aman, que todos, ay, pásale, compa, es una chévere, ah, sí, compa, es chévere. Vengas a bailar, ah, voy a soltar, me baile de la quebradita. Se ha pasado de los 90, ¿no? Es que hablo de los 90 porque era mi época, ¿no? Pero es baile del perrito y te sueltas a bailar. Encajas re bien. Yo no sé cómo es que dice Jesús que el mundo nos iba a aborrecer. A mí no me aborrecen. ¿Por qué no te aborrecerán?
Aquí dice que el mundo, si nos aborrece a nosotros, recuerda que a Cristo lo aborrecieron y le costó la vida. En la iglesia primitiva, los hombres de Dios dieron la vida por el Evangelio porque incomodaron a la generación pasada. El día de hoy adoramos a todos los grandes hombres de la antigüedad, pero si esos hombres vivieran hoy, nosotros mismos los mataríamos. Dice la palabra de Dios. Lucas 21. Lucas 21, verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. ¿Sí sabes quiénes son los primeros que te critican? Los que te rodean. ¿Quién te pone primero piedras para que no camines en la fe? Yo sé que ya no tienen papá, ya no... Pero son los primeros que te atacan tu familia. Dígame que si no. La primera piedra que encuentras en tu vida cristiana, ¿quién son? ¿El diablo y todo su séquito? No, los primeros que te atacan son tus hijos, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo. Los primeros que te ponen piedras para que no camines la vida cristiana son tu familia. ¿Y qué haces? De modo que los corras. Son tu familia. Tienes que soportar. Imagínate que, no, yo ya no voy a querer nada con esta familia, córtalas y voy a hacer otra familia diferente. Dice, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Tal vez ya no nos maten, pero luego decimos, hay miradas que matan. ¿Sí le están aventando esas miradas que matan? Ahí te están aventando una. Miradas que matan, que dice, si fueran cuchillos, ya me hubiera desangrado, ¿no? Porque, ay, cállate. Dice, matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. En una ocasión me dijeron, oye, ya vive la vida, sí, está bien eso de Dios, pero no te vuelvas tan fanático, no te metas en tanto las cosas de Dios, hay que vivir la vida. Porque no es que la Biblia dice, ay, bien religioso que eres. Eres aborrecido. A ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Ustedes los aman todos. Dice, Juan 16, Evangelio, Juan capítulo 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas. Bueno, aquí no hay sinagogas, no somos judíos. Pero ¿qué tal de tu comunidad? Yo les he dicho, yo estoy expulsado de mi comunidad. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahorita se me viene a la mente aquella vez el Señor que entró y que dijo, ya cállense, no anden diciendo mentiras. Ahorita me acordé de este Señor. Dios lo bendiga. Imagínate, dice que te matarán y piensan que rinden servicio a Dios. Te insultarán y piensan que rinden servicio a Dios. Te difamarán y piensan que eso le agrada a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Todo esto que te hacen, mira, lo que soportas con tu casa, con tus parientes, con tu familia, de lo que te atacan, te señalan, te dicen, ¿por qué es? Porque no conocen a Dios. Tú sí conoces a Dios. Y tú te esfuerzas en conocer a Dios porque tú le has abierto tu corazón a la palabra de Dios y la palabra de Dios te ha dado vida. Pero tus seres queridos que te rodean están endurecidos, no tienen la vida de Dios y por eso ellos piensan que hacen bien en gritarte, en insultarte, en agredirte. Puro Dios, puro Dios. ¿No les pasa eso, verdad? ¡Ay! Ya, apaga ese ruido. Yo recuerdo. Yo fui esa persona. Yo me identifico con esa persona. Mi mamá bien loca. Qué bonito es conocer a Cristo. Y me subí a su grabadora en aquellos años, con su cassette. Y cantaba. Y nosotros vivíamos como así en la calle, así en la esquinita, en la buena, la pasa toda la gente. Y yo me daba una vergüenza que escucharan las alabanzas. ¡Ay! Yo me la apagaba, ya cállate, no te da vergüenza.
vergüenza. Yo le decía eso a mi mamá. Así van a venir y te van a apagar la boca, ¿no? Pero harán esto porque no conocen al Padre ni a Jesús. Así que no te sientas atacado personalmente por tu familia, que te atacan. No, es que no me quieren, me dicen, me difaman, dicen que estoy loco, dicen que estoy loca, dicen que ya me volví fanático. Te lo dicen porque no conocen a Dios y no conocen a Jesucristo. Y esa es la verdadera desgracia, que no conocer a Dios. Están muertos en sus delitos y pecados. Están en una condenación eterna. Eso es lo grave. Dice Juan 15, dale vuelta una hoja. Juan 15, verso 19. Si fueres del mundo, mira, si tú fueras del mundo, si tú fueras como ellos, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. No, yo no quiero que me aborrezcan. Yo quiero que me amen, que me admiren. Yo quiero que toda la gente me respete. ¿Cómo crees que iba Jesús por la calle cuando llevaba la cruz? Todos, ¡ay, mira Jesús! ¡Ay, se hincaban y se persignaban! Y, ¡ay, mi Cristo, gracias! ¿Tú crees que iba la gente así? Todos burlándose de Cristo. Eso te pasa por hablador. ¡Qué bueno, eso te mereces! ¿No crees que cuando iba la procesión, así como ahorita en la Semana Santa, que todos se van, ¡ay, las vírgenes llorando! No, nada de eso, es puro circo. La gente burlándose. ¡Qué bueno! Yo me quiero imaginar que le daban golpes, patadas, le aventaban piedras, no sé qué tantas cosas, le podían decirle palabras. ¿Te imaginas? Todo esto lo hacían porque no conocían a Dios. Y lo aborrecían. Así te van a aborrecer a ti. No, hermano, yo no quiero que me aborrezcan. Yo quiero caerle bien a todos. ¿Sí? Dice Juan 17, verso 14. Dice, y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí sabes que no somos del mundo? Ni sabía qué cosa era eso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice de esta manera. Dos 10. Dice, ustedes, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. ¿Te imaginas cómo estábamos? Ustedes ni siquiera antes eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no eras pueblo de Dios, ahora eres pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión. Vivíamos por la misericordia de Dios. Pero ahora les tiene compasión. Cuando tú lloras, cuando tú sufres, cuando tú te dicen, te insultan, tú puedes voltear al Padre y el Padre te tiene compasión. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. No le des lugar a tu carne, a tus deseos, a tus pensamientos, porque no eres de este mundo. Dice, condúzcanse bien entre los paganos, entre la gente que no conoce a Dios. ¿Qué es? Condúcete bien. No andes hablando groserías. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Tu conducta debe de ser ejemplar. Tu estilo de vida debe de ser de acuerdo a tu profesión de que conoces a Cristo,
de que tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes conducirte como te dé la gana. Debes de conducirte como Dios te manda. ¿Para qué? Porque tú eres extranjero y peregrino. Tu caminar vas por este mundo para llegar a la patria celestial. No podemos conducirnos como la gente que no conoce a Dios. Mira, en Hebreos capítulo 11 dice de esta manera. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Dice todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Solamente veían de lejos. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mira lo que Dios te ha preparado. Dios te ha preparado una ciudad. Así que no te tienes que querer amoldar a este mundo, acomodar a este mundo. Mira, dice en Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en tu casa. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él va a regresar. Y nosotros tenemos puestos nuestros ojos en la ciudadanía. Mira, cuando yo viví muchos años en Estados Unidos, yo extrañaba todo lo de aquí de México. Se me antojaban unos tacos, unos tamales. Anhelaba estar en una fiesta. Ay, ahorita ya está la fiesta del 21. Ay, ahorita está la Navidad. Ay, la fiesta de Semana Santa. Hasta extrañaba la Semana Santa. Más imagínense. Cuando tú estás lejos de tu patria, extrañas todo lo de tu país. Extrañas hasta el que te cae mal. Extrañas hasta los baches de tu calle. Como allá no hay casi nada de baches. Todo muy bien. Pero extrañas hasta los baches, hasta los topes que hay aquí. Porque tú eres ciudadano mexicano. Ahora imagínate, nosotros no extrañaremos la ciudadanía de los cielos. No anhelas estar en comunión con alguien de allá. Yo hablaba para acá, para México. ¿Y cómo está todo por allá? ¿Y cómo está tal persona? Y le preguntaba, ¿y cómo está aquel? ¿Y cómo está este? ¿Y cómo está aquel? Y luego decían por ahí, la puerca tuvo puerquitos. Uno era bragado, el otro era blanco. Y quieres saber todo de acá. Porque esta es tu ciudadanía. Ahora en lo espiritual, ¿no anhelas conocer más de Dios? Yo no entiendo cómo es que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y nos cuesta tanto aprender más de Dios. Les digo, hermanos, está el instituto bíblico. Está ahí. ¡Ah! ¡Qué aburrido! No tengo tiempo. No estudiamos. Pero no se diga una serie. No se diga la ropa, los maquillajes, lugares bonitos. No, hombre, ahí nos pasamos. ¿Cuántas horas te pasas en el Facebook o en el WhatsApp? Nosotros, hermanos, créanme, tenemos nuestros ojos puestos en eso. ¿Sí sabes lo que dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No te debes de conformar. El mundo
ama el Face, las redes sociales. Decía el video que mandó el hermano en la mañana. Decía, me voy a hacer, ¿cómo? Digo, youtuber. Youtuber. Decía, me voy a hacer youtuber, hermano. Y entonces, ¿te imaginas? Mira, estamos jugando con el hermano. Hermanos, pero ¿cuánto tiempo nosotros nos la pasamos en cosas vanas? En nada te edifica. Te la pasas escuchando la música del mundo. ¿Es malo? Pues ¿en qué te edifica? Te la pasas viendo tu programa favorito. Ya no sé qué programas actuales saldrá desde hoy. Tiene tiempo que no veo tele abierta. Pero, hermanos, si tú eres ciudadano del reino, ¿por qué todavía te la pasas metido en las cosas terrenales? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Las cosas del cielo. Si la palabra de Dios ha entrado en nosotros y ha morado en nosotros, ¿qué es lo que debo de buscar yo? Las cosas. Estaba estudiando la carta de los Gálatas y el hermano estaba enseñándonos. Y yo ya me estaba imaginando, ¿no? El monito ahí del mapa y cómo caminaba para allá, cómo caminaba para acá. Y ya me estaba haciendo una novela, una caricatura de cómo Pablo andaba cuando fue a predicar a la iglesia en Galacia. Y yo me estaba imaginando, estaba escuchando y el rato se fue de aquí para acá, viendo el mapa en mi mente, el mapa bíblico. Yo escucho algo y yo luego lo hago con una imagen en mi mente. Ya me estoy imaginando las cosas, ya me estoy viendo, para que lo recuerde. Pero hermano, nosotros no buscamos lo de Dios. Imagínate, un ciudadano, por ejemplo, vamos a poner, alguien se va a hacer ciudadano de Estados Unidos, tiene que saber las leyes, tiene que saber, le hacen un examen. Y yo me acuerdo porque yo lo estudié ese examen y te hacen un montón de preguntas. Tienes que saber el idioma, escribirlo y hablar. Tienes que saber cómo se divide el gobierno. Tienes que saber tantas cosas. Eran hojas y hojas. Para que conozcas de tu ciudadanía, lo que vas a tomar. Y nosotros, hermanos, no sabemos ni la ley de Dios, no sabemos ni el idioma de Dios. Yo no sé si han visto en los videos ahí en las redes sociales. Hay mexicanillos que se ponen un short de la bandera de Estados Unidos y la camisa de la bandera de Estados Unidos. Pero son mexicanos. Te puedes vestir lo que tú quieras. Y así pareciera que nos vestimos nosotros como cristianos. Te pones el hábito de cristiano. Conozco una persona que el otro día la encontré por acá arriba. Yo sé que va a una iglesia cristiana. Ahí anda con su mayón la persona. Un mayón bien apretado. Ya ves cómo son los mayones, ¿no? Apretado, que ni podía moverse la hermana. Pero el día domingo se pone su hábito. Se pone la túnica de cristiano. ¿Te imaginas? ¿Dónde está tu ciudadanía? Debes de saber todo de tu país, debes de saber todo de tu nación, debes anhelar conocer más de los fundadores de tu nación. Te debe de interesar su historia. Nuestra ciudadanía está en los cielos, debes hablar el idioma del cielo. ¿Qué idioma hablarán? ¿Hablarán latín? ¿Griego? No. ¿Te imaginas? Dice lo siguiente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que nosotros nos salgamos de este mundo. Hermanos, ¿qué les parece si vamos a comprar por allá en un desierto donde no haya bola de gentiles, pecadores? Donde no pase cada rato uno con su música. Tum, 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 tum. Donde no escuchemos nada ni una mala palabra, donde nos juntamos puros cristianos. No, nada de eso. Dice aquí la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, pero el cristiano se quita solo del mundo. ¿Y sabes cómo te quitas? Ya no me junto con esa bola de pecadores. Dejaste de visitar a tus padres, a tu familia, porque son pecadores, porque no creen como tú. Te invitan a una fiesta, no me junto con esa bola de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Luego peor que la silla la rentaron, ¿sabe quién se habrá sentado ahí? Se me vaya a pegar sus espíritus.
Una vez escuché esto. Me dijo una persona, no, me va a creer. Agarraron mi bocina. Yo le escuchaba para mis alabanzas. Y le pusieron una memoria y escucharon música mundana. Pues tuve que tirar mi bocina. Porque se contaminó la bocina. Bueno, pero han ido aprendiendo. Dice en Mateo 5:14. Me voy a apurar porque todavía no voy ni a la mitad. Voy muy lento, hermanos. Mateo, estoy en Juan. Mateo 5:14. Dice de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú eres luz en un mundo de tinieblas. Pero ¿cómo voy a soportar esta bola de pecadores de mi familia? Dios te puso ahí para que tú seas luz. Ayer mi esposa me estaba regañando. Tienes que esto y esto y esto. Ay, me ardean las orejas de coraje. Pero no, tenía razón. Y como estoy bien conchudo. Pero tenía razón. Nosotros somos luz y tú tienes que dar un buen testimonio, un buen ejemplo de lo que es ser cristiano. Y tus buenas obras van a definir a quién representas verdaderamente. Si nosotros verdaderamente no estamos dando las obras no son para salvación, las obras son porque eres salvo y tu naturaleza ha cambiado. Y tú, la gente va a ver que verdaderamente tú eres cristiano por lo que haces y lo que dices. Lo que dices dice más cosas, ¿eh? A veces creemos que las palabras tienen poder. Ah, no, hombre, tienen mucho poder. No, no, no. Tus acciones tienen más poder que tus palabras. Porque con tu boca dices que eres cristiano, pero con tus acciones dices lo contrario. Oye, pues este cristiano es, ¿cómo le llaman ese de que tiene doble personalidad? Dice una cosa y hace otra. Él dice que no debe de hacer esto, pero se enoja. Él dice que él es cristiano, que él va al cielo, pero cada rato está enojado, diciendo groserías, malas palabras. Está esquizofrénico. Nosotros tenemos que ser luz. Dice en Hechos 17, Hechos 13, Hechos capítulo 13, verso 47. Hechos 13, verso 47. Se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones. Eso es lo que cada uno de nosotros somos, un foco, somos una luz, somos un faro. Dice, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es tu luz? Tu forma de vida. Tú no puedes decir que eres cristiano, profesarte cristiano y vivir como si no conocieras a Dios. Tenemos que, lo que profesamos, vivirlo. La palabra de Dios es para vivirse, no para decirse, no, yo digo. Créeme que somos bien imperfectos, pero vamos aprendiendo día con día a empezar a morir a nosotros y que Cristo viva y reine verdaderamente en nuestra vida. Y dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos debe de nosotros de mover a que cada día busquemos más parecernos a Cristo. ¿Para quién? Para los que no conocen, para que vean vuestras buenas obras y le den gloria a Dios. Él dice, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sabes que este pasaje que estamos leyendo fue una oración de Jesús? Esta es una oración, este capítulo, como desde el 14 creo empieza. No, 16, 17. Es una oración, ¿sabían?
O Jesús está orando por nosotros. Y dice, que nos guardes del mal. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No te conformes, así eras, no es que así soy, es que yo así nací y así eras. Pero cuando recibiste la palabra de Dios te tiene que cambiar y la palabra de Dios te va a ofender. Yo a veces los ofendo con la palabra. Y a veces yo me ofendo cuando me predican y me cala. Ayer que estaba el congreso, ayer que estaba el congreso, estaba escuchando una de las enseñanzas y la hermana estaba predicando y dijo algo y ni me vino el saco. Pero si me lo hubiera dicho hace unos meses, me hubiera quedado el saco. Pero lo que dijo, se levantan y empiezan a predicar, a servir y no están bien delante de Dios. Y andan haciendo esto y esto. Y ¿quién le dijo a la hermana? Pero lo dijo. Ni me viene. Porque se supone que voy santificándome cada día. Estoy dejando cosas. Si hubieras estado practicando todavía ese pecado, me hubiera calado. Y me hubiera volteado por un lado y me hubiera ofendido. La palabra de Dios a veces nos ofende. Dice, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que a excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que vivas, ¿cómo debes de conducirte? Santamente. Nunca se cuidan de mí, hermanos. Yo sí les digo siempre. Nunca traten de esconderse de mí. Nunca traten de ocultarme cosas a mí. Ocúltense de Dios. Ocúltale tu vida a Dios. Oculta tus pecadillos a Dios. A mí no, yo soy un ser humano como cualquiera. Ocúltate a Dios y miéntele a Dios. Le hablaba esa a mi esposa en la mañana. ¿No? Que se arregle con Dios. Que se arregle con Él. No es mi asunto. Para nosotros está bien. Con Dios. Arréglate con Él. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, primera de Pedro 3, 16. Dice de esta manera. Primera de Pedro capítulo 3, verso 16. Nueva traducción viviente lo traduce de esta manera. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Tu vida va a avergonzar a ese que te critica. Tu vida, tu conducta va a avergonzar a la persona que no ha querido, que se burla de ti. Dios no pide que nos saquen del mundo. No nos vamos a ir a un monasterio a vivir, se van a hacer monjitas, que voy a ser fraile. No. Tienes que vivir donde te tocó y tienes que ser luz, tienes que ser testimonio para que tú lleves la salvación a tu casa. ¿Cómo? Por tu testimonio, por tu conducta. No, es que yo así soy. Así eras, pero ahora en Cristo eres nueva criatura. ¿Sí saben lo que es una nueva criatura? Una nueva criatura no es lo mismo de lo de ayer. Una nueva criatura no puede ser igual que antes. Dice el verso 16. En Juan 17, verso 16.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí sabes eso? No somos del mundo. No debemos de vivir como los demás una vida desenfrenada, llena de vicios, de perversión. No, unión libre, no importa, el amor es amor, borrachera, fin de semana borrachos, fútbol, pleito, el amor al dinero, todo ese tipo de cosas. Nosotros no podemos vivir de esa manera, porque no somos del mundo. Si tú eres hijo de Dios, eres cristiano, tú debes de vivir como Cristo vivió. Tú debes de conducirte como el ejemplo que nos dejó Cristo. Y ese estándar está muy alto. Ese nivel está muy alto. Pero tienes que empezar por parecerte a Cristo. Pues, te comparas con el vago de tu barrio, con el que ya anda haciendo cosas indebidas, y le dices a tu mamá, pero yo soy mejor que ese. No te compares con ese vago. Compárate con Cristo. Y di, yo soy mejor que Cristo. ¿Quién va a ser mejor que Cristo? Dice que nosotros no somos de este mundo. Y si no eres de este mundo, no puedes conducirte como la gente que no conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? Mayor es el que está en nosotros. Dice, ellos, la gente que no conoce a Dios, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Si tú eres del mundo, te va a gustar las cosas del mundo, te va a gustar las corridos tumbados, te va a gustar el baile, el jaripeo, te va a gustar los golpes, el maltrato, las malas palabras, porque eres del mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, el mundo les da reconocimiento, el mundo los alaba, el mundo los admira. Los cristianos no podemos ser eso. No, es que yo quiero ser futbolista. Está bien, si eres un futbolista y puedes llegar, qué bien que seas eso. Pero no puedes idolatrar a un futbolista. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Si eres de Dios, ¿qué vas a buscar? Las cosas de Dios. Pero si eres del mundo, ¿qué vas a buscar? Las cosas del mundo. En el capítulo 2, verso 15, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, hasta se lo saben de memoria este texto. No améis al mundo, y se lo repites una y otra vez a tus hijos, cuando lo repetimos nosotros mismos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ves cómo si te lo sabes de memoria? Pero nosotros nos la pasamos amando el mundo. Y dice, ustedes no son del mundo. Tú no eres como los demás. Tú eres especial. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tú debes de anhelar, buscar y conocer más a tu Dios. Pero si eres del mundo, sigue anhelando conocer cómo manejar mejor las redes sociales, el TikTok. Ya no sé ni qué redes sociales hay porque cada vez voy cortando. Ya además ahorita estoy usando la del canal. Ya voy cortando esto, cortando aquello. ¿Y por qué voy a perder mi tiempo en eso? Ya ni tiempo tengo de eso. Pero hermanos, ¿cuántas redes sociales tienes? Cada rato me sale publicidad de que me descargue la app de la red social, que para que llegue no sé a dónde. Basura. Si me prestas tu teléfono para revisar cuántas redes sociales tienes y cómo las manejas, y pones ahí tu modelando tu foto. Santiago capítulo 4, verso 4, dice de esta manera.
oh almas adúlteras. Santiago era medio cruelito, ¿no? Como que nos decía medio cosas muy fuertes. Yo creo que si viviéramos en la época de Santiago lo hubiéramos matado nosotros. No necesitaba ir que lo mataran por allá otra gente. Nosotros lo hubiéramos matado porque no nos hubiera gustado lo que nos dijera. Todos los hombres de Dios, los santos hombres de Dios que ya murieron, que hoy veneramos y adoramos, nosotros los hubiéramos matado. No nuestros antepasados, no nosotros participaríamos a pedradas. Dale duro. No pierdas el tino y le cantaríamos así para darle bien duro. Santiago era un hombre que predicaba un poco duro su mensaje. Yo no sé cómo lo veas, pero dice, oh almas adúlteras. ¿Sabes lo que es una alma adúltera? Es una persona, no está hablando de que tu alma es adúltera, no. Está hablando de una persona. ¿Sabes lo que es adulterio? Tienes a tu señor, a tu señora, y andas con otra. Ese es adulterio. Tenemos a Dios, como el centro de nuestra vida, pero andamos con otro. ¿Saben cuál es el galán favorito de nosotros los cristianos? Nuestro placer, nuestro trabajo, nuestro dinero. Esos son con los que engañamos a Dios. Cada vez que tú engañas a Dios, que cometes adulterio, engañas a Dios con tu trabajo, con tu negocio, con tu diversión. Usas todo ese tipo de cosas para engañar a Dios. ¿Por qué no viniste al servicio? Es que tengo que trabajar. ¿Ves cómo engañas a Dios? Oye, hermano, ¿por qué no viene al servicio? Es que no puedo. Tengo familia. ¿Tu familia es el otro? El otro que ocupa tu corazón. Siempre decimos que vivimos una vida cristocéntrica. ¿Se han escuchado, no? Que dicen, Cristo es el centro de nuestra vida. Mentira. Nuestro trabajo es el centro de nuestra vida. Nuestra vida es el centro de todo. Todo se rige a lo que yo quiero, yo deseo, yo pienso, lo que es mejor para mí, no lo que es para Dios. Y no estoy dispuesto a crucificar mi carne. Y Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Muy tajante, ¿no? Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. No, yo quiero caerle bien a todos. Ni porque fueras monedita de oro, te caerías bien a todos. ¿Sí? ¿Escuchas esa canción, no? Y hasta te la sabes de memoria. Pero a Dios no importa. A Dios le doy lo que sobre. A Dios lo tenemos en poco. Dios nunca dice nada, Dios nunca se enoja. Y dejas a Dios, a cada momento lo puedes adulterar con otra cosa y dejas a Dios ahí rondado y te vas a hacer tus cosas, a hacer tu vida, te vas a divertir, te vas a entretener, te vas a jugar y a Dios, déjalo ahí. Pero como tú no tienes compromiso con Dios, Dios tampoco tiene compromiso contigo. Eso es lo triste. Cuando yo no me comprometo con Dios, cuando yo no tengo esa entrega genuina con Dios, Dios no tiene responsabilidad conmigo. Y te va a decir Dios, dile a que te ayude. Tu Dios, con el que me engañaste, tu trabajo, tu familia, tu dinero. Dile que te ayude. Pero no. Ahora sí, ay Dios, ayúdame, estoy pasando por esta enfermedad. Pero nunca has puesto a Dios como el verdadero centro de toda nuestra vida. Es lo triste, hermanos. Y por eso Santiago nos tiene que confrontar almas adúlteras. Si nosotros somos amigos del mundo, nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Y Dios nos dice, tú no eres de este mundo, no somos de este mundo, somos celestiales, o pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y dónde debe de estar mi vista? En las cosas de Dios. ¿Cuál debe de ser lo más importante? Las cosas de Dios, lo demás es secundario. Dice Juan 17, verso 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben lo que significa la palabra santifícanos?
La palabra santificar quiere decir hacer santo, purificar o consagrar. Es lo que significa la palabra santificar. Vamos a santificar tu Biblia. Santificas tu Biblia. Pero no está hablando de objetos, está hablando de vidas. ¿Qué dice? El Señor está orando, nuestro Señor Jesucristo, y dice: Señor, Padre Dios, santifica a mis hijos, conságralos, purifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Me está zumbando el oído, hermano. No sé si ya me están diciendo de palabrotas. Pero cállese, cállese. Dije una vez que le estaba compartiendo a alguien de Dios: necesitas a Cristo en tu corazón. Cállate, cállate, no te hablando. Mira, esto, estás resentido, amargado. Y ahí voy, ay, se va, corre, renegando. Así siento ahorita mi oído. Jeremías 23, 29. Se lo voy a leer en Nueva Biblia al día. Esta versión me gusta cómo lo traduce. Dice: ¿no quema mi palabra como si fuera fuego? ¿Ahorita sentiste como que te caló algo? Como que te caló, como que te encajó una estilla, como que sentiste, lo digo por mí, ¿me sabe algo? Ni se ve, hermanos, porque se da de cabeza, ¿no? Dice: ¿no quema mi palabra como si fuera fuego? ¿Sí sabes que la palabra de Dios nos confronta? Recibimos la palabra, pero la palabra de Dios nos confronta. Dice que es como una espada de dos filos que penetra. La palabra de Dios te va a herir, te va a lastimar, pero no es para destruirte. La palabra de Dios es para edificar tu vida, para que crezcas, para que pongas tus ojos en Cristo. Por eso la palabra es como fuego, dice. Luego dice: pregunta el Señor: ¿no quema mi palabra como si fuera fuego? Pregunta el Señor. ¿No es como poderoso mazo que despedaza la roca? Esto es la palabra de Dios para nosotros. Un marro que te da con todo. ¿Cómo saliste del templo? Ay, hermano, chorreando de sangre. Ya salí arrastrándome. Y luego dicen los que sanan santamente: dele duro, hermano, dele duro y a la cabeza. Bueno, la palabra de Dios nos hiere. Pero la palabra de Dios no es el fin de destruirte, sino edificar tu vida. Ayudarte a ser mejor parecido a Cristo. La palabra de Dios lo que te va a ayudar es a purificarte. Por eso Cristo dice: purifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Dice, por ejemplo, en el Salmo 119, verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se han leído ese texto? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Te vas a santificar? Con guardar la palabra de Dios. Vamos al último texto, ya para que se despierten y estiren los pies. Juan 15, verso 3. Para la siguiente vamos a cambiar. Yo me siento a predicar y ustedes se quedan parados para que vean lo que se sienten. Va a dar una hora. Luego de seguro han de decir: también para qué predica tanto, tan largo. Ya lo tienen, Juan 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo te santificas? ¿Cómo limpias tu vida? ¿Cómo limpias tu conciencia? Con la palabra. Yo les he dicho esto, hermanos. Si tú te metes mucho en las cosas de Dios, te llenas. Enseñanzas, prédicas, lees, oras, mucho de Dios. Vas a empezar a sacar toda la basura que hay dentro de nosotros. Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Si te das cuenta que cuando oramos no sabemos ni qué decir, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora
Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Porque no tenemos comunión con Dios. Cuando tú y yo nos llenamos de Dios, va a aventar la basura hacia afuera. Y tú vas a vivir una vida que agrada a Dios. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios limpia. Cuando yo llegué a la iglesia en Estados Unidos, yo fui por mandato de Dios. Y llegué ahí porque Dios me mostraba cosas. Y yo veía a la hermana que se encargaba del ministerio de la que predicaba, la maestra, la pastora. Y ella enseñaba. Y yo veía que ella decía, ¿qué está haciendo, hermana? Yo le pregunto. Y dice, estoy lavando la ropa de los hermanos. Lo que hago yo aquí, hermanos, es lavarles también a ustedes. Yo no, la palabra de Dios. Yo solamente le pido a Dios, úsame, Señor. Úsame para que tu palabra haga morada en la vida de cada uno de ustedes. ¿Yo qué más deseo, hermanos? Mi deseo es que ustedes crezcan a pasos agigantados, que se vuelvan gigantes de la fe, que se vuelvan personas que puedan conocer, que estén capacitados para enseñar, para instruir, que ya no tengan necesidad de leche espiritual. Pero, hermanos, ¿qué es lo que veo? Ay, estaría mejor ahorita viendo el partido. Ay, ¿a qué horas terminará, hermano? Si por mí fuera, yo me podría pasar predicando todo el día, porque es mi deleite. A mí me encanta hablar de las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, no escuchamos toda la predicación porque está muy larga. No, está bien aburrida. Voy a escuchar más un pedacito. ¿Te imaginas? Que así comiéramos la comida. Un pedacito. ¿Cómo te ibas a alimentar? Te tomas una coca y no te tomas un chorrito, te la acabas. Si te ponen una coca de 5 litros, te la acabas. Ay, de 5 litros. Aunque una vez la vi en Estados Unidos una coca de 5 litros. Pero si te ponen una coca, te la acabas. ¿Por qué no te la tomas y la tiras del resto? Pero ¿por qué lo de Dios? Si nomás agarras un pedacito y lo demás lo tiras. Porque no le hemos dado importancia a las cosas de Dios. Porque Dios no es importante para nosotros. Hermanos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En lo eterno. Este mundo se va a acabar. Lo que tú ves es temporal. ¿Ves la figura? Se parece luchador. Está bien formado. Se va a acabar. Algún día se me va a saltar la panza. Algún día me voy a hacer canudo. Algún día ya no voy a ver. Algún día ya se va a acabar este cuerpo. Pero lo que hagas para la gloria de Dios va a permanecer para siempre. ¿Me entiendes? Tienes que meterte de lleno en las cosas de Dios y empezar a consagrarte, a buscar y a vivir como Dios manda. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder andar en tus caminos, a poder hacer tu voluntad, Señor. Sabemos que no pertenecemos a este mundo, que nuestra vida, Señor, no depende solamente de esto terrenal, sino que tenemos algo mejor preparado, Señor, allá en los cielos. Tú lo dijiste en tu palabra, que ibas a preparar un lugar para nosotros. Y vendrás un día, Señor, y nos llevarás a nosotros. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar. Sabemos que este mundo, Señor, es pasajero. Ayúdanos, Señor, a que nosotros verdaderamente entendamos lo que significa no ser y no pertenecer a esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde te esperamos un día, tú regresarás, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de pensar más en lo terrenal, Señor, y empezar a vivir, Señor, para agradarte a ti, porque somos tus hijos, Señor, y tú quieres que nosotros cada día vayamos aprendiendo y conociendo más de ti. Te damos gracias, bendito Dios, por tu santa y bendita palabra. Guárdala en nuestros corazones, Señor, sellándola con tu Espíritu Santo y dándonos vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. A ti la gloria, Señor. A ti.